Pues bueno, vamos a iniciar con esta oración. Padre Santo, buenas noches te damos esta tarde, Señor. Bendice este tiempo, Señor, que vamos a pasar juntos como hermanos, Padre Santo, para aprender tu palabra, Señor. Bendice al que va a hablar esta noche, Señor. Tráele sabiduría, Señor, tráele palabra, Señor, para que comparta con nosotros, Padre Santo. Y a nosotros, ábrenos el entendimiento, danos sabiduría para entender tu palabra, Padre Santo. Pongo en sus manos, Padre, la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y los que no han podido entrar, pues también, Señor, que sea usted obrando grandemente en sus vidas, Señor. Trae paz y armonía en nuestros corazones, sigue proveyendo en nuestros hogares. Te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de ver la luz de tu grandeza una vez más. Padre, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. So, como ustedes saben, esta clase es parte de una extensión de mi clase y mi doctorado, es apologéticas bíblicas. Entonces, estas semanas vamos a hablar sobre el canon y la canonicidad y por qué los libros son parte del canon y la fuente y las razones, esos libros, cómo nosotros sabemos qué libros son la canon y otro. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar sobre apocrafía o las pseudepigrafías. Ese se llaman los como Enoch y muchos de los libros en la Iglesia Católica y los libros usted a veces escuchar en línea sobre por ejemplo, como el Evangelio de Barnabé y el Evangelio de Jesús, el más famoso, el Evangelio de Pedro. Esas son diferentes cartas y son parte de la historia de la iglesia, pero no son canon. So, eso es para saber como Macabeo en los tiempos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ese intertestamento, el periodo intertestamento. Pero vamos a iniciar con esa cosa. Voy a traer mis cosas en inglés, un poco de este. Si puede leerlo, entonces está bien, tengo un ventaja sobre los demás. Pero voy a traducir todas esas partes. Esta sección, los objetivos son para definir la canonicidad. Y la canon es una palabra salida del latino, de la canon es un libro. Pero después de un poco de tiempo empezar para cambiar su definición como la canon es los escritos. Los escritos de las lecturas de la palabra de Dios. Libros son escrituras. Okay. No solamente son libros y no solamente son cartas, pero son la palabra de Dios. Y la canon es la palabra que usamos ahorita para definir qué libros son auténticamente son parte de la Biblia. Okay. Y hay dos diferentes perspectivas entre las personas que creen en Jesús. Es la canon en la iglesia protestante, solamente los 66 libros, pero lo otro es en la iglesia católica, ellos aceptan los otros libros extra, Macabeos y todos como parte de su canon. Pero se llama deuterocanónicos, eso se llama el segundo canon, porque esos son aceptables en la iglesia después como del tercer o cuarto siglo. Primero vamos a definir y también su base y los principios de la canonicidad y también explicar una razón de la confiable, el Antiguo Testamento es confiable y cerrada. Okay. No hay otros libros aparte del Antiguo Testamento, tenemos nuestras Biblias. Y también explicar una razón por los canon del Nuevo Testamento. Es la igual de escritura de todos los Antiguos Testamentos, ¿ok? ¿Tiene preguntas sobre esta parte? ¿Todo queda claro? ¿Fácil? Ok, vamos a seguir. La definición de canonicidad hay tres diferentes perspectivas. Teológicamente, una definición es los libros canónicos son escritos con autoridad divina o inspiración de Dios. Okay, ese es el canon en teología. Históricamente son los libros y que los demás reconocer y usan como escritura por los cristianos. Y la definición entre la iglesia eclesiástica es cuando la iglesia tiene un consenso, es como la mayoría de personas son de acuerdo sobre estos libros. Hay tres diferentes definiciones, pero teológicamente es la más fuerte.
Son los libros, fue escrito para autoridad divino inspirado por Dios. Vamos a ver por qué los otros no tienen la misma fuerza. ¿Ok? Es porque históricamente hay muchos libros, fue reconocido y usa como escritura de diferentes cristianos. Depende del cristiano. Por ejemplo, vamos a estudiar de primero Enoch, este libro. Cuando nosotros tocamos este tema, es curioso porque el fundador de esa doctrina de la Trinidad, Tertuliano, él cita Enoch como escritura. Él dijo claramente, pero su argumento fue sobre la maquillaje de mujeres y él cita primero a Enoch por su defensa. Y cuando él quiere enforzar su defensa, él dice, pero es escritura. Pero los otros padres primitivos dicen, no es escritura. No es igual de las escrituras. Pero Tertuliano, en su opinión, era. Entonces, ¿cuál es el requisito? Si nosotros dice solamente reconocido y usa como escritura por cristianos, entonces tienes un buen argumento por los mormones. Tiene su libro de Mormón, porque supuestamente son cristianos también, y ellos usan este libro. Y si es aceptable por ellos, entonces ¿por qué no? Esa es una definición, no está claro. Mejor para quedar con la definición teológica. ¿Ok? También la iglesia, cuando la iglesia tiene un acuerdo, un concilio, y ellos deciden esos libros son la canon, pero otra vez hay un poco de problema, porque ¿qué iglesia? Entonces, ¿qué significa un mayoridad? ¿Es 51%? ¿O la mayoría de los iglesias más maduros? Entonces, ¿qué pasó? Hay muchas sectas entrando en la iglesia y la mayoría de ellos parte de una secta, entonces ellos pueden determinar, no, eso no funciona bien tampoco. Entonces, mejor queda con la definición teológica. Okay. So, vamos a seguir. Y hay puntos de vista, existe cuando dice los antiguos, la más antiguo determina la canonicidad. Y idioma determina canonicidad. Por ejemplo, si son escritos en hebreo, entonces está bien. Y de acuerdo con Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos, si están de acuerdo con la Torah, entonces ese es canon. Y también valor religioso. Eso significa cuando alguien leer un libro y tiene experiencia y tiene un cambio en su vida, como cuando ellos leer este libro. Y también puede ser los puntos de vista no son adecuados. Esos puntos de vista no son fuertes. ¿Okay? Ese solo punto de vista existe entre la iglesia para determinar qué libro es canon. ¿Okay? Eso no es para nosotros, eso es por los demás. Ellos deciden, puede ser lo usa cristiano. Si la mayoría de iglesias usa, entonces ellos dijo, está bien, entonces ese puede ser escritura. Y el error de todos estos puntos de vista es este. Ellos confundir determinación por Dios con reconocimiento de humanos. Y vamos a repetir. Todos esos puntos de vista confundir cuando algo es determinado como escritura de Dios y ellos confunden eso con la recognición entre nosotros sobre una escritura que es canon. Vamos a explicar ¿ok? Dios determinar qué libro es canon. Los hombres solamente descubrimos. ¿Cómo dice Nosotros descubrir. ¿Está bien? Sí. Ok. Nosotros, o reconocer. Ok. Nosotros reconocer más fácil para pronunciar para mí. Ok. Y nosotros reconocer cuál es pero Dios determina.
Entonces, cuando libros reciben su canonicidad de Dios, es reconocido por la gente de Dios. Okay. So, vamos a explicar en más detalle. Ese es el punto de vista si funciona. Porque en este no hay errores de las personas y tiene mayor de punto de vista y no es guiado por experiencias personales, ni es que es tan popular. Entonces no es guía a través de, o la mayor de iglesias son de acuerdo. Ese no afecta porque este tiene muchos problemas con este. ¿Ok? Hay muchísimos problemas con este punto de vista. So, vamos a borrar este. Ok. So, esa es la definición del punto de vista adecuado. Okay. Dios determina qué es canon, qué libro son la palabra de Dios y los hombres solamente reconocerlo. Okay. So, hay principios de canonicidad. Primero, necesito ser escrito por un profeta de Dios. Okay. Necesita salir la boca de una persona que tiene oficina de profeta. Okay. Y si quiere después la clase, solo paso mi mensaje, voy a compartir ese PDF con ustedes, ¿ok? Si leer inglés o si quiere traducir, ¿ok? Son escritos de un profeta de Dios. Segundo, es este libro tiene un acto de Dios, confirmado por un acto de Dios. Puede ser el profeta, tiene un acto de Dios para confirmar su mensaje. Ese es como en Hechos. Pero también en el Antiguo Testamento son los profetas y ellos tienen sus propios milagros para confirmar si es un verdad profeta de Elohim o Yahweh, okay, o Jehová. Yo prefiero Yahweh, pero... Y también ellos hablan la verdad sobre Dios. Eso es bien importante porque como Deuteronomio en 6:22 dijo, si un profeta tiene una palabra para ti y salió un señal, y mira la segunda parte, confirmado por un acto de Dios, salí con un señal, pero habla sobre un nuevo Dios, y usted no conocer ni tus padres conocer. Entonces, si ellos cambian definición esencial por Dios, entonces cualquier libro no habla consistentemente con la verdad sobre Dios, no es parte del canon, punto. No es aceptable. So, y también, eso es mucho debate sobre este, porque cuando yo leí tiene el poder de Dios, no se me sigue en Facebook, pero salió un fuerte debate cuando yo levanté ese tema. Sí, muchos de mis amigos, y tengo amigos son profesores de seminarios y directores de nuevos estudios del Nuevo Testamento, ellos siempre hacen sus cosas adentro, pero Hebreos 4:12 dice, es bien famoso en la iglesia. ¿Recuerda este versículo, Daniel? Dice, la palabra de Dios es ¿qué? Es como un espada de doble filo, está Más mutado. cortante que la espada, una espada de doble filo y penetra los huesos hasta los tuétanos. Y escuchamos mucho sobre la Biblia, ¿sí o no? Ujú. Pero alguien leer, por favor, 4:13. Voy a compartir en mi pantalla. Y míralo. Porque la palabra de Dios es vivo y eficaz, más cortando de cualquier... Ah, Germán. Bienvenido. Ese es Pastor Germán. ¿Ok? ¿Qué pasa, Germán? Ok. So, hablamos sobre esas definiciones, hermano Germán, solo para... Aún no lo escucha, pastor. ¿No me escucha? Listo. No, listo. Creo que ya. Ok. Oh, alguien tiene su... ¿De qué están juntos? Pues, Hola, hola. Ok. ¿Está bien? Ok.
Es porque todos los tres son en la misma casa. Necesito hacer un laptop con webcam y bocinas, hermano. Sí, ¿verdad? Sí, puede ser mucho más. Mucho mejor. Ok, so cuando habla sobre esos detalles, Pastor Germán, y vamos a seguir en 4, tiene el poder de Dios, pero esta parte es en Hebreos 4:12. Y cuando yo estudiar, siempre cuando yo estudiar, yo nunca acepto, no porque quién es mi maestro, nunca solo acepto la verdad, yo soy como Barea. Ok, búscalo y chécalo porque si es la verdad, está bueno. Si no es la verdad, no importa quién me dijo. Si no es la palabra de Dios, es la autoridad, ¿sí o no? Ok. Sí. So, cuando hablamos sobre eso, salir del tema de este versículo es muy interesante porque es bien famoso en la iglesia porque siempre cuando nosotros escucha la palabra de Dios y pensamos es la Biblia, la referencia es las escrituras. Pero mire este contexto. Dice, por la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante de cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división de la alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es una fuerte definición. Esa es mucha habilidad. Esa es, pero no hay cosa creada al culto a su vista. Interesante. Entonces, cuando yo leí esto, dice, entonces, cuando habla sobre la palabra de Dios y habla como Juan 1:1, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, y sí es lo mismo. Ese es un título por Jesús. Él es la palabra de Dios en Apocalipsis. Él es el verbo, Él es la palabra. Y nosotros a veces confundir cuando habla sobre la palabra de Dios, automáticamente asumir ese significa la Biblia. Pero en este caso no es así, porque lo contexto en 13 no hay cosas creadas ocultas a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas antes los ojos de aquel y aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y también en su propio tiempo leer esta sección en Hebreos. Y sí, la idea es un día nosotros tenemos cuentas enfrente de Jesús personalmente y no hay forma para esconder nada. Porque Él sabe nuestras intenciones, sabe nuestros motivos, Él entiende las intenciones de nuestro corazón, entonces no hay forma para engañar a Él. No hay forma. Entonces, si nosotros regresa y no hay forma para engañar a Él, Él sabe todo. Ese es el mensaje de esta sección en Hebreos. So, cuando yo leí yo casi enseñar este versículo así, como la palabra de Dios, como las escrituras, por bastante años, toda mi vida. Pero esa semana es cuando yo encontré esta parte y dije, wow, yo fui mal. En verdad, fui mal, es Jesús. No es en definición de la palabra de Dios. Y yo busco porque no hay otro lugar en toda la Biblia y definir la palabra de Dios con esas habilidades. Esas son habilidades divinas. Para entender nuestro corazón, para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dice, la palabra tiene la habilidad para hacer no como a través de la palabra nosotros entender Eso es normalmente como yo aplicar por casi 26 años. Cuando yo predicar y enseñar ese versículo, siempre digo Esa es la palabra de Dios, tiene la habilidad para esconder y saca la intención de nuestro corazón, porque sí, experimentar así. Pero eso es porque la palabra, descrito de Dios, entrar nosotros en la presencia a través del Espíritu Santo de la palabra de Dios, el verbo, el principio y el fin. Y Él tiene la habilidad para hacer esas cosas por medio de las escrituras. Pero las escrituras no tienen la habilidad para hacer solo. Eso solamente Dios tiene esta habilidad. Eso es bien importante porque sale ese tema porque una persona dice, mira, usted levanta la Biblia como ídolo.
idolatría. Como la Biblia es igual de Dios, como este libro es igual de Dios. Y yo sé, ¿cómo? Nosotros no hacer esto. Entonces define este versículo. Y yo leo el versículo y sé, tiene buen punto. Si nosotros dar la definición solamente existe por Dios. Mira, un reloj quebrado es correcto 2 veces cada día. Okay. Puede ser totalmente mala esta persona, pero siempre necesito escuchar. Y si algo, hay un buen base por su acusación, entonces acéptalo. Si no es un buen base, entonces ignóralo, no pasa nada. Pero nosotros siempre necesitamos escuchar las acusaciones, dice si es cierto o no. Y en este caso de este versículo, sí es cierto, porque ningún otro versículo explica la palabra de Dios como las escrituras con esas habilidades. Solamente aquí. Y si es de aplicar por Jesús, no por la Biblia, entonces nosotros necesitamos cambiar nuestra explicación de este versículo como este es Jesús. Las escrituras tienen muchas habilidades, pero no habilidades divinas. Okay. Son las palabras de Dios cuando ese es un medio Dios Todopoderoso usa para hablar por nosotros. Pero la Biblia no es algo supernatural solo, es un libro con palabras y letras. Pero no podemos levantar ese tan alto como hay un Trinidad y un Dios más. Como la Biblia solo tiene esta habilidad, entonces es bien peligroso. Ok, para regresar al tema, es un barrera, pero cuando yo encontré nuevas cosas, yo siempre comparto con ustedes. Ok, esa era una nueva cosa para mí, porque yo interpreté este mal por 26 años casi. Pero sí, la verdad es la verdad, aceptamos, ¿sí? Si soy en error, entonces cámbialo. Tiene el poder de Dios. Yo pienso hay otros versículos también para hablar sobre el poder de la palabra. Y es un medio de Dios. Y también Dios usa ese y nosotros podemos usar ese para traer el Espíritu Santo porque tiene las palabras de Dios. Obviamente tiene poder. Si es la palabra de Dios, si es sus palabras, literalmente salir de la boca de Dios, entonces obviamente con este tipo de calidad de verdad. Hay muchos tienen la verdad, pero esta calidad de verdad es verdad completamente perfecto, sin error. Nunca puede ser equivocado y siempre es correcto. Si ese tipo de poder obviamente puede salir algo cuando leer esta palabra. Pero no es la palabra solo, porque Satanás sabe muy bien cómo cita la Biblia. Y eso no da él ninguna autoridad. Las palabras solo no tienen ningún poder. Porque los enemigos de Dios pueden hablar esas palabras y no tienen ninguna fuerza. Pero cuando un cristiano, un creyente en Dios, habla estas palabras y con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa esas palabras, entonces ese es un caso bien diferente. Tiene poder en esas palabras. ¿Ok? Y número 5, por un libro necesito ser canón, parte de las escrituras, entonces necesita aceptable por la gente de Dios. ¿Ok? Si la gente de Dios, el pueblo de Dios dijo, no, ese no es la Biblia, entonces no es parte de las escrituras, punto. No puede ser si la gente dice no es. Y no significa que cuando una persona no está de acuerdo, pero cuando la gente nunca acepta, entonces es una buena evidencia. ¿Ok? Si la iglesia siempre acéptalo, entonces significa un buen fuerte, si esa es la palabra de Dios. ¿Ok? A través de esos, cuando escrito un profeta de Dios, y ese salen las preguntas, y por qué, cómo el cristiano sabe Dios existe, ¿ok? Y cuál es hombre, qué es, ¿cómo puede traducir ese? ¿Qué es hombre y puede conocer a Dios? Y si podemos hablar sobre Dios, esas preguntas, los respuestas a esas preguntas salí de esta cosa. Si
obviamente un Dios de cristianidad existe, entonces obviamente hay profetas. ¿Ok? Y hay forma para hablar. Si Dios Todopoderoso de cristianidad, de la Biblia existe, entonces si ese Dios, Yahweh, en verdad existir, entonces Él obviamente quiere comunicar con nosotros. Para explicar esta parte un poco, yo tenía un amigo, es un NFL football player, y yo trabajé con él en University of Phoenix. Él entró en mi equipo en la escuela Universidad de Phoenix cuando yo trabajé allá, y yo fui una de las personas que invita a gente para entrar en la escuela y entrar en la universidad y hacer su título, y yo guía a ellos para hacerlo. Entonces, cuando yo entré allá, y tengo un amigo, se llama Bobby Newfield. Y Bobby Newcomb. Y él entró, fue mi amigo por 3 años en esta escuela. Y él me preguntó una vez, dice, Roberto, ¿cómo sabía Dios existe? Y dice, ¿en verdad quieres saber? Dice, sí, ¿por qué me pregunta él dijo, porque en NFL por muchos años se ve muchos cristianos, pero cuando habla sobre Dios y pone las manos en el aire, cuando tiene un touchdown, qué bueno, eso es todo por usted, Dios. Pero él dijo, las personas yo conocí personalmente tienen mujeres en sus hoteles y muchas cosas malas. Y ese no es buen testimonio. Entonces yo nunca quiero escuchar a ellos. Pero la cosa yo noto, él me dijo, la cosa yo noté sobre usted es serio con sus creencias. Usted vive como usted predicar, en verdad. Dice, usted vive, no es perfecto, significa esta forma. Es como yo practica cristianidad con sinceridad. Él me dijo. Dice, entonces yo quiero escuchar por qué cree Dios, el Dios de la Biblia es la verdad. Y entonces yo dijo, bueno, para iniciar, ¿cree Dios existe? Él dice, no sé. Vamos a iniciar aquí entonces. Iniciar con este punto. Él fue creado un adoptivo en una familia, él es negrito y ellos son blancos. Los mamá y papá son güeritos, y ellos creen en los testigos de Jehová y él escucha muchas diferentes cosas. Pero él dijo, nosotros hablar, hay un Dios. Hay 2 opciones, ¿sí o no? Es la única opción que existe. Si hay un Dios o no hay Dios. Entonces vamos a examinar y hablar sobre las 2 posibilidades. Y qué opción tiene mejor explicación en las cosas nosotros experimentar en el día de hoy. Y nosotros hablemos por casi 3 meses. Cada lonche, cada descansa, en nuestro tiempo libre. Y nosotros sigue esta conversación. Después como 2 o 3 semanas dice, ok, por ciencia, por todas las cosas, sí, tiene más sentido, Dios existe. Dice, ok, iniciar con ese, Dios existe. Entonces, si Dios existe y Él es el creador de nosotros, entonces no tiene sentido Él entrar, Él crea a nosotros, pero sin propósito, como un accidente o sin razón. Entonces tenemos una razón para existir. Y la mejor forma para entender nuestra razón para existir es pregunta a nuestro creador, ¿sí o no? Ese tiene más sentido. Es la mejor forma para entender mi propósito en esta vida, es para hablar con mi creador o escucha a él. ¿Ok? Él dice, sí, cierto. Entonces, obviamente es una religión, la verdad es una religión cuando Dios declara algo sobre nosotros y declara nuestro propósito, porque ese no tiene sentido. Si un Dios crea todo el universo con billones de personas, de criaturas, y no explica por qué están aquí. Eso no tiene ningún sentido, como, hazlo como quieras. Ese no tiene sentido, porque Dios puso toda su fuerza para creación de este mundo con gente dentro y no explique por qué estamos aquí. Nuestro propósito es la clave para felicidad y para disfrutar esta vida. Y cuando entendemos nuestro propósito, cuando tiene la razón para existir, puede ser la primera pregunta, las primeras preguntas de Adán.
Cuando fue creado, yo puedo imaginar, él dice, ¿quién es usted? Soy Dios. Oh, ok. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Usted es Adán. Oh, qué bueno. Mi nombre es Adán. Qué bueno. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué es esto? Imagine tu primer día en existencia. Imagine. Tu primer día en existencia puede ser la misma preguntas de nosotros en el día de hoy. ¿Quién soy? ¿Quién es usted? ¿Por qué todas estas cosas aquí? ¿Qué es esta cosa? ¿Y cuál es mi razón para existir? ¿Por qué estoy aquí? Esas son las preguntas que históricamente en cada religión, en cada país, en todo el mundo, tienen mismas preguntas. Y todas las religiones intentan para contestar estas preguntas. ¿Dónde está la fuente de por qué este mundo existe? ¿Y qué es este mundo? ¿Cómo funciona? Esa es mucha filosofía, metafísicas y todo eso. Y ciencia es un intento para explicar qué es este mundo. Y qué bueno. Pero ¿por qué estamos aquí? Esa es la pregunta más personal. ¿Por qué soy aquí? ¿Cuál es mi propósito para existir? Pero cuando nosotros sabemos si Dios existe y Él tiene explicaciones de nuestro propósito, entonces podemos hablar sobre este. Entonces, si Él comunicar, ¿cómo puede comunicar con nosotros? La mejor forma es a través de un profeta. Y la mejor forma para guardar contra errores y todas cosas es a través de algo escrito. Porque sabemos, tradiciones orales son difíciles para compartir por generaciones y generaciones y generaciones con precisión. Es bien difícil. Pero cuando algo es escrito, entonces podemos leer las cosas de 3000 años atrás, palabra por palabra, sin equivocación. Entonces Dios tiene la más fácil trabajo, solo mantener, para preservar estas palabras. Ese es su único trabajo. Inspirar, escribir y preservar. Entonces es su mensaje por humanidad, por cualquier persona que existe en todo el mundo. No, obviamente Dios puede hablar con personas a través de revelaciones especiales, como crear en una isla o lugar en China, en una ciudad de 200 personas, en las montañas y nunca escucha sobre el Evangelio, nunca escucha la Biblia. Dios puede hablar la verdad sobre ellos, pero no tan amplio como toda la Biblia. Esos 66 libros escribe sobre más de 1000 años de 44 o más autores. Eso es bastante información. Es un libro grandote con mucha información. Pero Dios puede explicar básicamente cuál es el propósito y qué necesita creer para vivir. Y para vivir en eternidad. Él puede hacer eso a través de un sueño. Pero la mejor forma para todo el mundo, para entender todas sus explicaciones durante nuestra historia, es a través de un profeta escrito. ¿Ok? Y si ese Dios cristiano existir, entonces, obviamente, si Él existir, puede ser un milagro. Si Él es todopoderoso, Él es el creador del universo, entonces puede suspender las leyes de naturaleza en cualquier momento cuando Él quiere. ¿Ok? ¿Y son milagros real? Sí. Si los milagros real, entonces sí, puede confirmar. Sin negar esas preguntas en el lado derecho. Sin negar los milagros no son reales, entonces obviamente no puede ser confirmado por un acto de Dios. ¿Ok? Pero si acepta los milagros son reales, entonces tiene sentido, puede ser confirmado por un milagro de Dios. Y si nosotros entender qué es la verdad y podemos hablar sobre Dios, entonces si esas preguntas son clarificadas en discipulado, si nosotros cuando nosotros queremos compartir eso con nuevos creyentes, empezar con esas preguntas en el lado derecho. Dios existir, el Dios del cristianismo sí existir, y cuáles las cosas podemos entender, podemos hablar sobre Dios, si milagros son reales. En el discipulado de nuevos creyentes, nosotros enseñar estas cosas. Y si ellos aceptan esto como la verdad, entonces los principios de la canon siguen. ¿Ok?
Si hay milagros, entonces puede ser confirmado por un milagro de Dios. Y si podemos hablar sobre la verdad, si nosotros podemos entender la verdad, entonces podemos hablar la verdad sobre Dios. Y las escrituras, obviamente, necesitan hablar la verdad sobre Dios. El más famoso debate ahorita es subjetivismo, ¿okay? O relativismo, ahorita en las escuelas. Esa es como la idea de género, cada persona tiene su propio punto de vista, cada persona tiene sus propias ideas, y yo tengo mi propia verdad, y ese puede ser totalmente contra tu verdad, pero los dos pueden ser la verdad. Ese es un mal entendimiento, porque el momento, dame un ejemplo, o dame una respuesta. Si yo, como liberal, como izquierda, entrar en una conversación con ustedes y dice, mire, yo pienso no hay absolutos. Todo depende de la perspectiva de la persona. Todo pasa a través de nuestras experiencias y todo es guía por nuestras experiencias personales. Entonces yo pienso no existe absolutos, solamente puntos de vista. ¿Cómo puede contestar? ¿Comentarios? Hay forma para contestar ese en una frase para destruir esta declaración. Cuando la persona, ¿qué piensa? Cuando la persona dijo, yo pienso no hay absolutos, todo depende de tu punto de vista. ¿Cómo puede contestar ellos? ¿No hay voluntarios? Síguelo, aténtalo. No hay vergüenza, no hay nada aquí. Es grabado, vamos a poner en YouTube en frente de millones de personas, no. No, la verdad es fácil para contestar. ¿Usted piensa esa es la verdad? Nadie es absoluto, no existe ningún absoluto, todo depende de tu punto de vista. ¿Y usted cree esa es la verdad? Dice, sí, absolutamente. Si no existe absolutos, entonces tu declaración es autocontradictorio. Si no existe, todo depende del punto de vista, entonces ese es solo tu punto de vista, no tiene ninguna verdad. No existe la verdad absoluta. Si no existe la verdad absoluta, entonces esta declaración es falso. Esta proposición, no existe absolutos. ¿Creen absolutamente? ¿Pienso es la verdad absolutamente? Si ellos dicen, no, eso es solo mi punto de vista, entonces no tienen nada para añadir a la conversación. Si ellos dicen, sí, yo creo en eso totalmente, entonces usted sí cree en absolutos. Entonces eso es contra tu propio punto de vista. Es negar su propia filosofía con su respuesta. Solo con este comentario es contra su propia filosofía. Si no existe absolutos, entonces no puede entrar en una conversación y decir, yo pienso así es. Y no puede entrar y dice, no existe absolutos. Ellos pueden entrar y decir, en mi perspectiva no existe absolutos. Pero tu perspectiva sí puede existir absolutos. Y dice, ¿qué pasó? Son autocontradictorios. ¿Qué pasó? Son ilógicamente. Como yo dijo, ¿y ese teléfono? ¿Tiene pantalla o tiene guarda, un case? Es negro. Y otra persona dice, no, es blanco. Entonces, definir blanco. Blanco es el color cuando no existe ningún color, es la oscuridad. O ese es negro. Ok, entonces vamos a cambiar la definición de negro por blanco, entonces sí. Pero la definición es la misma. Esas semánticas, pero la definición es la misma. Cuando no existe otros colores o es un mixto de todos los colores, ¿ok? Depende del punto de vista depende científicamente, hay dos formas para explicar negro como color. Puede ser un mixto de todos los colores o puede ser no existe como color. ¿Ok? So,
hay formas para hablar sobre ese, pero la definición es la misma. ¿Qué pasó si usted dice, ese tiene color, no tiene ningún color adentro, entonces se llama blanco? Yo puedo decir, estoy de acuerdo, este color es un color que no existe en otro color, pero me llamo blanco, negro. Entonces, ese es semántico, no hay problema. Pero la definición, si usted entra y dice, no, ese tiene el color igual de rojo. No, define rojo y no queda con la realidad. Mi profesor en filosofía muchos años atrás me dijo, y dar la pregunta para nosotros, definir la verdad. Dame una definición de la verdad. Y nosotros pensamos en clase de religiones del oeste, del este, oriente, ¿ok? Y este profesor fue experto en religiones y filosofía. Él dice, explique la verdad, definir, dame una definición de la verdad. Y salí la idea, la verdad, la mejor definición de la verdad es punto de vista directamente entrar en realidad. Cuando una idea queda bien con la realidad. ¿Ok? Esa es verdad. Si esa persona dice, eso es rojo, usted no tiene buen punto de vista de la realidad. Porque eso no tiene ninguna características como cualquier cosa rojo de la color. En conexión de color no tiene. Pero eso es una buena pregunta. ¿Podemos hablar sobre verdad? Es una buena pregunta cuando hablamos con no creyentes, porque especialmente los jóvenes en universidades, porque ellos salen con esa mentalidad como, tu verdad puede ser contrario a mi verdad, entonces no podemos hablar. Si usted insiste ese es rojo, yo insisto ese es negro, entonces no hay mucho para hablar. No podemos comunicar sobre muchas cosas. Porque tu punto de vista sobre realidad es totalmente contra la verdad sobre realidad. Cuando quiere cambiar de definición como si hay COVID, dos géneros, hombres y mujeres. Todas las estadísticas. ¿Cuántos gays murieron de COVID? Nadie. Nadie. Hombres o mujeres, nada más. Cuando hay COVID hay dos géneros. Porque esa es ciencia. Pero las otras cosas, filosofía. Con los pensamientos metafísicos, con los pensamientos, usted puede hacer cualquier cosa que usted quiera. Y ese entrar en cristianismo también. Hoy en uno de mis amigos, un pastor en Estados Unidos, alguien contesta a él, dice, porque él dijo algo sobre la Biblia, en persona dice, no, puede recibir cualquier cosa que usted crea de Dios. Dice, ¿cualquier cosa? Y un amigo, él dice, ¿cualquier cosa? Eso no es bíblico. Ellos dicen, puede pedir cualquier cosa y tiene fe, vas a recibir. Eso entonces, vamos a hacer tengo 24 horas por orar por Dios para mandar $1,000,000. Si no funciona, entonces necesito aceptar públicamente, esa no es la verdad, no funciona así. si $1,000,000 no entra en mi cuenta, entonces tu punto de vista no entra. Tu punto de vista no funciona. No puede pedir cualquier cosa que usted quiera de Dios. Pruébame. Dar la gloria de Dios, dar su honor y darme $1,000,000 garantizado mañana que yo caiga en mis rodillas y alabar a Dios en la mañana. Y vamos a compartir mitad de con todos los pobres de mi comunidad. Y dar un diezmo en la iglesia y uso todo por la gloria de Dios. Garantizado, pero pruébame. Si funciona así, es la misma cosa entrar en la iglesia, como cualquier cosa nosotros cualquier cosa nosotros queremos hacer. Esa es la verdad y no funciona así. La verdad es realidad. La verdad es una forma para definir o hablar sobre realidad. Y si es realidad, entonces sí, podemos aprobar y podemos experimentar y podemos hablar sobre
con certitud. Hay cosas podemos hacer si es realidad. Si no es realidad, cuando ellos dicen, soy hombre y nació mujer, pero ahorita soy hombre, entonces no tenemos mucho para hablar, porque su pensamiento sobre la verdad es bien chueco. Tu pensamiento sobre realidad es solamente existir en tu mente. La única forma para hablar a personas es para preguntar, ¿qué está en tu mente? Y empezar para quitar los errores en su mente para probar son equivocados. Esa es la apologética. ¿Ok? Ese es el trabajo de apólogo. Es cuando entrar en su mente y permite a ellos para hablar y decir, entonces compárteme, ¿qué piensas sobre este? Y permite a ellos para explicar su punto de vista. Y cuando estudia suficiente la apologética y la lógica, entonces puede decir, o la Biblia profundamente dice, mira, ese no tiene sentido por esa razón y esa razón. ¿Cómo puede creer en las dos cosas al mismo tiempo? No, esa es apologética, es nuestro trabajo. Defender la fe, defender la verdad. ¿Ok? Y para Canon también tiene el poder de Dios. Obviamente, si Dios existe, es un milagro real, hay poder de Dios. Entonces, es posible para conocer la historia. Y es una interpretación objetiva posible. Es posible para nosotros para interpretar la Biblia sin nuestras propias presuposiciones, objetivamente. Eso se llama hermenéuticas. Okay. Esa es la forma para interpretar la Biblia en una forma objetiva y sigue las reglas. Vamos a hablar sobre eso mucho en esta sección, ¿ok? So, esos son los 5 principios de canonicidad. Escribe un profeta de Dios, confirmado por una obra de Dios, y habla la verdad sobre Dios, tiene el poder de Dios, aceptable por la gente de Dios. Si nosotros podemos entender la historia, si es posible para hacer, entonces obviamente puede analizar y salir este criterio, ¿ok? Si nosotros no podemos contestar estas preguntas en ese lado, entonces no podemos usar eso con un criterio, ¿ok? So, desarrollo del Antiguo Testamento. Hay apoyo en el Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Y primero, muchos lugares en el Nuevo Testamento refieren la ley y los profetas. Mateo 5, Lucas 24, 12 veces. Es una referencia de todo lo Nuevo en esos referencias del Antiguo Testamento como la ley y los profetas. ¿Ok? Y segundo, el Nuevo Testamento cite casi todos los libros de la canon de Hebreo, de los judíos. ¿Ok? Y tampoco, después 400 años antes de Cristo, ningún sitio en el Nuevo Testamento, ningún sitio como ningún otro libro como escritura, después Malaquías. Hay muchos libros escribo durante este periodo entre las Malaquías y Mateo. Hay muchos libros, unos Enoch, otros Macabeo, ¿ok? Es los más famosos. Pero hay muchos otros en la Iglesia Católica, ellos tienen su apocrypha, entonces esas son las adiciones. Pero ningún tiempo en el Nuevo Testamento ellos citan esos libros como escritura. Nunca menciona son escritura, pero la ley y profetas son escritura, punto. ¿Ok? La grafía. Y también Jesús, su mismo, es un reconocido de la canon del Antiguo Testamento. En Lucas 11 se encuentra. Lucas 11 se encuentra. ¿Dónde está? 50. Por eso.
¿Qué? Leer 50 hasta 51. ¿Alguien? Ustedes pueden ver en mi pantalla, ¿sí? ¿O no? No. Ok. ¿Así puede? Ok. Daniel, ¿sí puede leerlo? 51, 50 y 51. Para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Si os digo que le será cargada a esta generación. Ok. Bueno, sí os digo que será cargada a esta generación. Sí, ese es todos los profetas derramados después de la fundación del mundo, se le carga a esa generación. Desde la sangre de Abel, la primer hombre de Dios morir por la fe, y la sangre de Zacarías. ¿Por qué menciona Zacarías? Porque no eran Malaquías. Zacarías es porque primero y segundo Crónicos, en el texto hebreo, fue la última carta. No es Malaquías. Primero, segundo Crónicos. En la forma de su Biblia en judaísmo, en la ley y profetas, y primero, segundo Crónicos fue lo último, porque es la explicación, es un autor después de la captividad, cuando ellos regresan a la tierra prometida. Él escribe primero, segundo Crónicos para dar un recordatorio de Israel no cayó en los mismos trampas de antes, y también recuerda las promesas de David y Salomón sobre el templo y la tierra prometida. Okay, es un recordatorio de todas las promesas de Dios. Entonces, en el libro, en el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, no fue Malaquías en la última carta, fue primero, segundo Crónicos. Y en primero, segundo Crónicos es terminar con Zacarías como el último profeta a morir por la fe. Okay, so Abel hasta Zacarías. Ese confirmar por nosotros, Jesús fue en acuerdo con la canon de los judíos. Existe en el primer siglo. Y los judíos tienen su propio canon de todo el Antiguo Testamento, y fue totalmente cerrado y en su propio orden. Y tiene una cantidad de libros, fue 22, porque los 22 es como primero, segundo Crónicos, ellos solo le llaman Crónicos. ¿Ok? Y Esdras, Nehemías fue un libro. Primero, segundo Reyes, un libro. Primero, segundo Samuel, un libro. Ok, so hay muchos compactos, hay muchos juntos. Ok, entonces ellos tienen, ahorita tenemos 39 en el Antiguo Testamento. Es lo mismo de sus libros, de los 22 de los judíos en ese tiempo de Jesús. En su orden, la primero es Abel, el último profeta menciona en el Antiguo Testamento. En el libro de los judíos en su tiempo era Zacarías. Entonces él menciona cada profeta en todo el Antiguo Testamento. Entonces, si no hay otros profetas y no hay profetas afuera de este canon del Antiguo Testamento, entonces no hay otros libros. Porque necesito ser autorizado por un autor de un profeta. Y Jesús dijo, todos los profetas era Abel hasta Zacarías. Entonces, Macabeos están de acuerdo en segundo Macabeos en el primer versículo. Dice, durante el tiempo cuando no eran profetas en la tierra. Curioso. Escribir supuestamente la palabra de Dios en un tiempo cuando no eran profetas. Pero para hacer la palabra de Dios necesita un profeta. Para escribir. Entonces, si no era profetas, es solamente un libro. Ah, qué bueno. Buena información, pero no es la Biblia. No es parte de las escrituras. Entonces, si no era profetas, ¿quién escribió esta carta? No puede ser la palabra de Dios, porque no eran profetas. Entonces, ese, en la primera letra, es su propio libro.
Confesa, no eran profetas. Qué fácil para argumento en contra de este libro entonces. Ese libro no puede ser la palabra de Dios. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Todo sigue? Ok, eso es un argumento bien fácil para hacer. Ok, so vamos a compartir otra vez con lo otro. Germán, tienen el derecho de tener y creer en la verdad absoluta. Sí, ellos dijo, supuestamente, pero en verdad no aplicar en esa forma. Ellos no van. Cuando nosotros tienen huelga en contra de la LGBTQ community, cuando ellos ponen huelga contra nosotros, y ellos dicen, usted necesita tolerar a nosotros, pero nosotros no necesitamos tolerar a ustedes. Ellos tienen todo el derecho para pensar, toda la verdad es relativo, pero en el momento cuando dicen, no, es absoluto, ellos dicen, ese no es cierto. ¿Qué pasó con mi derecho para pensar como yo quiera? Salí afuera de la ventana. No funciona así. Ellos son solamente un lado. Sí. Ok, vamos a seguir. Sí, cierto, hermano. Ok. Jesús reconoció el canon de Antiguo Testamento, fue cerrado porque no era profetas después de Zacarías. Es el último capítulo en Segundo Crónicos, el último libro en la Biblia del Antiguo Testamento de la ley y profetas en el tiempo del primer siglo, cuando Jesús existía. Y durante ese tiempo existen todos los 39 libros que tenemos en la Biblia. Nada más, nada menos. ¿Ok? Okay, eso es tan detallada, pero esos puntos de vista sobre diferentes libros dudosos, ok, es bien técnico. Eso es por mi clase de doctorado, no necesito compartir todo eso con ustedes. Hacer un poco más básico, ok, ¿está bien? Si quieres escuchar esta parte o no, avísame. ¿Está bien? Bórralo. Ok, son libros dudosos. Pero en fin, todo fue aceptado. Es la cosa. Hay dudas sobre eso, pero en fin, sí, son aceptables. ¿Ok? Ok, esos libros, pseudepigrafía, pegrafa. No sé cómo dice en español, pero pseudepigrafa, pseudepigrafa. Está bien. Son libros rechazados por todos. Son legendarios, apocalípticos, didácticos, poéticos, históricos. Ese es el libro de Jubilee, el carta de Astaías, el libro de Adán y Eva, el martirio de Isaías, primero Enoch, el testamento de los días patriarcos y Sibylline la seer, un divinador de Sibylline, la asunción de Moisés, Enoch, un libro de secretas de Enoch, Baruch, segundo Baruch, el Syriac Apocalipsis de Baruch, 3 Baruch, del griego Apocalipsis de Baruch, y Macabeos, 3 y 4, Pirkei Avot, son didácticos y poéticos, son los libros de cantos, Salmos de Salomón y Salmo 151. No sabía, hay un 151, ¿sí? ¿O no? Sí, era uno, pero totalmente fue rechazada por todos, ¿ok? Histórico es un fragmento de Zodakit Work, un trabajo de Zodakit. Esos son los nombres para familiarizar, solo para ser familiarizar con los nombres. Cuando escuchas sobre esas cartas, cuando menciona cualquiera de esos, son rechazados por todos. Los padres primitivos, los judeos, nunca aceptan estos libros como escritura. ¿Ok? Todos los líderes de iglesia, por ningún momento ellos aceptan como escritura. Eso es bien importante para entender, como 3 Macabeos, 4 Macabeos, primero Enoch, y esas cosas, el libro de Jubilee. Cuando escuchar sobre eso, dicen, ¿por qué no fue en la Biblia?
porque fue rechazado por judíos, fue rechazado por los padres primitivos, la iglesia primitiva, y nunca fue aceptable con las escrituras, por muchas razones, y vamos a explicar en un momento por qué. ¿Ok? Pero hay otros libros, son dudosos. Esos son libros, a veces son aceptables en la iglesia, en otros no. Por ejemplo, en Eutopía, ¿okay? En ese lugar, primero en Enoch es parte de su escritura, pero necesito entender la historia de esa ciudad y ese lugar porque es bien importante. Ellos fue abajo la esclavitud de Islam por 6 siglos y totalmente salir la iglesia, totalmente separada. Ellos son esclavos abajo de Islam. Y ellos tienen sus fuentes de muchos libros y ellos estudiar cualquier libro que ellos tienen. Y cuando salir la esclavitud de Islam y reiniciar con la iglesia, ellos dicen, mira, esa es nuestra Biblia, nuestro idioma. Ellos dicen, pero ¿quién tiene primero Enoch adentro? Y esa no es escritura. Pero tenemos como 6 siglos de tradición con ese libro. No podemos quitarlo. Ellos dicen, entonces quédate con ese, está bien. No pasa nada. Esa es tu decisión. Tiene mucha historia atrás. Y esa ayuda a usted durante esa fuerte esclavitud de Islam, con todo respeto, no es escritura para nosotros, pero si usted quiere incluir en tu Biblia, está bien. Pero esa es la única razón, porque ellos no fueron conectados a la iglesia por 6 siglos, cuando todas esas decisiones salió. ¿Ok? Ellos tienen información bien antigua y no tienen las decisiones de la iglesia después de mucho tiempo. Y esos libros, la mayoría de esos son los libros de apócrifa. ¿Ok? Esos son parte de la iglesia católica. ¿Ok? Esos son 2 diferentes lugares. En la versión, esa es en Council of Trent. Y lo otro es, Douay es un nombre de un tabla cuando ellos tienen los libros de la Biblia. Okay. Douay es un antiguo documento que tiene la lista de todos los libros de la Biblia. Okay. Entonces, Daniel 13, Daniel 14, Daniel 3, 24, 90 y Esther 10. Esos no fue en esta carta, Douay, pero el resto sí era adentro. Y también Esdras y pre-oración de Manasa no fue aceptada en el concilio de Trent, en la iglesia primitiva, en el 4 siglo, ¿ok? En la 1500 siglo, perdón, el 15 siglo, en 1546 es el año. Es como 500 siglos antes nosotros ahorita, ¿ok? En la comparación de nosotros, obviamente somos diferentes. Roman, Greek y Catholic, ellos comparten esos libros y Greek Orthodox libros no son aceptados por la Católica Roma, pero Greek Orthodox sí. Entonces, Slavonic Orthodox Bible añadí los 2 libros y The Ethiopian añadí Jubilee, Enoch y esos libros y muchos de esos mitos porque fue desconectada. Hay mucha diferencia. En la Católica Romana, ellos comparten ese libro juntos. Okay. La cosa para entender a través de ese graph es hay fuerte diferencia entre estos libros. Los únicos no tienen dudas es la canon en la Biblia tenemos ahorita. 66 libros. No hay dudas sobre esos libros. Pero todos esos diferentes libros, como la apócrifa y todo la apócrifa y todo eso, depende de la iglesia. La iglesia católica dijo sí, ortodoxo griego dice no, y Rusia dice no, y Etiopía dice sí. Entonces, hay mucha controversia sobre esos libros. Entonces, eso es un fuerte clave sobre no es la palabra de Dios. Porque uno de los requisitos de la palabra de Dios es aceptado por la mayor de las iglesias. No hay controversia.
Porque cuando es la palabra de Dios es bien claro, porque tiene marcas y vamos a hablar sobre esas marcas. ¿Ok? Vamos a brincar esta parte. Ok, so le pregunto sobre canon de Antiguo Testamento terminar con anticipación del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, el último libro, la última sección de Malaquías y la última profecía de Malaquías dice, espera por Isaías para regresar, y todo lo en Isaías habla sobre un Mesías, vas a venir. Entonces, todo el Antiguo Testamento terminar como no es terminando. Hay algo más en camino. ¿Ok? Entonces, ese es bien claro, no es el fin de la palabra de Dios. Todo habla sobre promesas futuro, promesas futuro, promesas futuro. Hay profecías para cumplir, hay cosas, eventos para suceder, hay cosas en el futuro para hacer. Entonces, ese es bien claro en el Antiguo Testamento. Hay un nuevo pacto en camino. Hay una nueva era. Entonces, todo el Antiguo Testamento tiene esto en común. ¿Ok? So, y la estructura en el Nuevo Testamento, los Evangelios y Hechos, los Epístolas. En el Antiguo Testamento, la Torah, libros históricos y libros proféticos. ¿Ok? Nosotros separar así. En el tiempo de Jesús fue la ley de profetas, punto. Y todos los libros del Antiguo Testamento fue parte de la ley o parte de profetas, nada más. Pero nosotros reordenar en el Nuevo Testamento, hay los libros de Moisés, la Pentateuch, y libros históricos y libros proféticos. En el Nuevo Testamento, los Evangelios y Hechos y Epístolas. Hola, chica. So, los apóstoles, eso es como nosotros sabemos en el Nuevo Testamento, tienen la misma igual autoridad del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y en 2 Pedro 3:2, los apóstoles. 2 Pedro 3:2. Segundo Pedro 3:2. Ok, voy a compartir otra vez. Ok. Dice, para recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstolos de ustedes. Ese significa todas las palabras de santos profetas, el mandamiento del Señor, declarada por los profetas y por los apóstoles por ustedes. Entonces ellos consideran sus propias palabras en el igual nivel. Cuando ellos explicaron el Antiguo Testamento por ellos, entonces esa es igual autoridad del Antiguo Testamento. Okay, so los apóstoles consideran sus palabras. Cuando ellos hablan a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, ellos en su pensamiento es igual, tienen la misma autoridad. Todos los mandamientos, todas las cosas del profeta son declaradas ahorita a través de los apóstoles. Entonces, igual en autoridad, no hay cambio. Okay. So, también dice, segundo Tesalonicenses, dice, entonces mantener firme y mantener las tradiciones que usted fue enseñada. No importa es por palabra de la boca o por carta de nosotros. Dice, cualquier persona no obedecer, en segundo Tesalonicenses 3:14, si cualquier persona no obedece nuestra instrucción en esta carta y no tiene ninguna asociación con ellos, él por esa vergüenza. Es mucha autoridad. Es decir, si ellos no obedecen esta carta, entonces no son hermanos o no trata como hermanos. Totalmente separar a la iglesia porque son bien peligrosos.
Ese es un reconocimiento de mucha autoridad, ¿sí o no? Entonces, 2 Timoteo 4:13. Dice, Pablo dijo a Timoteo, cuando usted trae mi ropa, de yo dejo en Troas con carpas y los libros, la Biblia, especialmente los escritos, los cartas. ¿Ok? ¿Qué cartas? Y Pablo usa como la misma cosa, los libros, la Biblia, pero especialmente las cartas. ¿Ok? Y eso le mismo los epístolas. ¿Ok? Por los apóstoles, en promesa del Nuevo Testamento, Dios prometir toda la verdad por los apóstoles. Juan 14 y 16. Ese es el contexto. Cuando dice, voy a mandar el Espíritu Santo para guiar a ustedes en toda la verdad. ¿Ok? Necesitamos entender, no era una promesa por toda la iglesia. Es totalmente fuera de contexto. Para tomar como promesa aplicar para el Espíritu Santo para guiar a nosotros en toda la verdad. Eso no es para nosotros, porque la segunda sección habla sobre y el mundo vas a traer usted enfrente de los reyes y usted puede morir por mis nombres. Entonces, ¿por qué toda la verdad aplica para todo, pero la materia y morir por la fe no es para todos? Es malo hermenéutica, solo para aplicar un versículo. El siguiente versículo, ese es por ellos, pero esta parte es para todos. Y esta parte es por ellos, y esta parte es para todos. Y Él promete al Espíritu Santo para guiar a ellos, para explicar toda la verdad. Y Él dijo claramente, ¿no puede ver antes? ¿No comparte mi pantalla antes? Porque, ¿sí? ¿Todo sigue? Ok. En esta parte, Jesús promete a los apóstoles, cuando habla sobre nosotros, es la segunda parte de la oración. Dice, no solamente ora por ustedes, pero también yo ora por los demás y escucha tu palabra y acepta el evangelio. Ese es nosotros. Pero la primera sección de Juan 14 es por los 12 apóstoles. ¿Ok? Eso es solamente por ellos. Y sus promesas en es para, vamos a morir por la fe, vamos a traer a ustedes enfrente de reyes, usted puede ser mis testigos, yo voy a mandar apóstol, ustedes, con mi testimonio, y el Espíritu Santo puede traer de tu memoria todas las cosas yo he enseñado aquí por esos 3 años y explique esas cosas por ustedes. Y no aplica para nosotros tampoco, porque nosotros no caminar con Él. Pero nosotros podemos estudiar sus palabras y el Espíritu Santo puede ayudarnos, pero no es la misma promesa. Okay, la promesa por ellos es para guiar a ellos en toda la verdad. Y los apóstoles declarar, ellos clamar su promesa en Hechos 1 y Efesios 2:20 y Hechos 2:24. Y si nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo, recibimos esta promesa. Y Él promete a nosotros para mandar a nosotros. ¿Okay? Y la iglesia apostólica, la iglesia en la primitiva reconoce su autoridad. En Hechos 8 y Hechos 15. La autoridad de los apóstoles como autores de las escrituras. Okay. Eso es en la Biblia. Hay muchas cosas afuera de la Biblia, pero solamente en la Biblia podemos probar si hay autoridad en la iglesia de los apóstoles. Jesús prometió a ellos para guiar a ellos en toda la verdad y ellos declarar estas promesas por ellos. Entonces, como Pablo, y él conoce su propia autoridad, él dice, yo no fui mandé por hombres, yo fui mandé por Dios.
por la misma autoridad. Dice, por esa razón, en 1 Tesalonicenses 2:13, y agradecer a Dios cuando usted recibe la palabra de Dios que escucha por nosotros. Y ustedes aceptar como no como la palabra de hombres, pero porque que realidad es la palabra de Dios. ¿Sí tiene sentido? Cuando Pablo dijo dice, ustedes escuchar yo, Pablo, y acepten mis palabras como la palabra de Dios, no como de hombres. Porque así es. Cuando yo predicar lleno con el Espíritu Santo, explique cosas con esa autoridad apostólica, sí, es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre. Y nosotros en ese tiempo tenemos un poco de experiencia con ese Germán o Víctor o Daniel, y no sé, ustedes experimentar esta parte, pero no, ningún tiempo experimentar cuando explique a alguien de algo sobre la Biblia y sale tan claro como usted no sabía anteriormente. Y sale la explicación bien preciso, como, wow, ¿dónde sale este? Porque yo nunca explicar en este forma, pero tan claro, pero salí tan claro. Nunca experimenté Víctor o Germán, o cuando comparte la palabra con alguien y sale tu boca como cosas usted no entiende solo. Y sale claramente y ellos dicen, wow, eso yo entiendo totalmente. Esa es como una idea de inspiración de la palabra. Es solamente una idea. Es cuando el Espíritu Santo entre los apóstoles, sale su boca la palabra de Dios, con su propia palabra, su propio idioma, su propio vocabulario, su propio estilo. Pablo habla como Pablo, Pedro habla como Pedro, Juan habla como Juan, pero a través del Espíritu Santo entre ellos y sale su boca la palabra de Dios. Y la mayoría de esos fue escrito. Alguien copiar dice, mira, esa es la palabra de Dios, vamos a copiar esta parte porque eso sale bien como eso es totalmente la palabra de Dios. Y Pablo dice muchas veces, cuando yo predico el evangelio y comparte la palabra con gente y comparte la verdad sobre Dios, sale mi boca como en verdad es la palabra de Dios, no es la palabra mía. Y trabajar en ustedes es otro criterio de la canon para trabajar en las personas. Si no hay cambios, si no afecta a ellos, entonces es solo un buen libro. Pero si tiene efecto en la persona, entonces va a ser la palabra de Dios. Lo cosa para entender, para terminar esta clase por hoy, porque sale tiempo. La cosa para entender, ¿recuerdan las calificaciones? Escribe un profeta y todas esas cosas. Vamos a regresar. Escribir por un profeta de Dios, confirmar por un acto de Dios, habla la verdad sobre Dios, tiene el poder de Dios y aceptable la gente de Dios. Esos principios de canonicidad no son individuales pruebas. Si es todo o es nada. ¿Ok? Estos 5 marcas de un libro de Dios, si no hay milagros, no habla sobre milagros ni confirmada por milagros, no es la palabra de Dios. Si habla diferente en un lugar sobre Dios, no es la palabra de Dios. Si no tiene el poder de Dios para cambiar la vida de personas a escuchar, no es la palabra de Dios. Y a veces no es aceptable por la gente de Dios, por la iglesia, y no puede probar si es salido un profeta, no es la palabra de Dios. Para entender en la canon del Antiguo Testamento, y no hay oportunidad para compartir una pantalla, pero en 2 semanas vamos a compartir algo con usted en un PowerPoint. Es bien interesante. En los tiempos de Samuel, el primer profeta de Israel, él empezó una escuela de profetas. ¿Recuerda Samuel fue el primer profeta en iniciar una escuela de profetas. A través de todo el Antiguo Testamento, nosotros podemos notar esa escuela de profetas.
hasta el fin, hasta Malaquías, hasta la última parte de Crónicas. ¿Ok? La última parte de la historia y el último profeta. El último libro de la profeta Malaquías. Pero a través de todo puede ver un poco referencia de un profeta tiene libros, y este profeta tiene libros, y este profeta tiene porque el trabajo de los judeos es para guardar los libros de Dios, la palabra de Dios. Y la persona se encarga para editar o editorial o cambio algo, no para cambiar o para confirmar si ese es cierto, es de Zacarías, esa parte no. Y lo único cosas es cambiar es como los nombres de ciudades. Okay. Por ejemplo, cuando leemos Génesis, en el tiempo de Abraham, habla sobre una ciudad se llama Gad. G-A-D. Ese obviamente es un editorial, porque sabemos no existe ese nombre en el tiempo de Abraham. Okay. So antes fue un nombre. Es como si en Hermosillo yo puedo decir, si en la ciudad de Pitic, sale millones de toneladas de uvas. Y todo el mundo ahorita dice, ¿dónde está Pitic? Es la capital de Sonora. No, ese es Hermosillo. No, sí es cierto. Era Pitic. Ahorita se llama Hermosillo. En la misma ciudad, mismo local. Y eso puede confundir gente si habla sobre, yo vivo en Pitic. ¿A la colonia? No, a la ciudad. ¿Dónde está la capital de Sonora? No, es Hermosillo. No, es Pitic. Puede confundir. Es la misma ciudad, mismo lugar geográficamente. Entonces, los profetas son encargo de esas cosas. Para editorial, si necesito un actualizamiento para no cambiar la palabra, no cambie la significación, no cambie nada sobre ese. Esos únicos cambios existen. Y también hay muchos ejemplos cuando, como dice Salomón, tiene ¿cómo dice chariots? Daniel, chariots, cariotos, chariots, coches, se llama con los caballos y atrás los hombres con los espadas. Sí, no sé cómo le dicen, pero los carruajes. Carruajes. Víctor, carruajes. 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 Ok, está bien, carruajes. Ok. En Crónicos dice tiene 10,000 carruajes. Y los caballos de Egipto tienen 10,000, no, 40,000. Pero en Números dice 4,000. ¿Hay un error en la Biblia? No, es porque las letras tienen significación de números. Y depende, en un tiempo, esta letra tiene una significación de 1,000. En otro era, la misma letra tiene significación de 10,000. Entonces, este cambio, como muchos idiomas. Y la diferencia entre Primero Crónicos es cuando se lee de Babilón. Fue como 800 años después, Números. 800 años y 2 captividades de Asiria y Babilonia. Entonces, ellos cambian qué significan las letras. Ahorita nosotros no sabemos exactamente qué los dos significa 10,000 o 40,000 o 4,000. No sabemos. Porque nosotros no tenemos acceso de las letras en su tiempo para saber, ese no hay como el alfabeto diccionario para allá en el tiempo de números. En lugar de asumir uno u otro, los editoriales de la Biblia, los traductores de la Biblia, ellos ponen uno y otro en dos. Para explicar a nosotros, puede ser uno u otro, pero es uno. Es uno de los dos. Puede ser 4,000 o puede ser 40,000. No sabemos exactamente porque no tenemos acceso. Pero solo para guardar la seguridad de la gente saber, hay una diferencia entre esos números y no sabemos exactamente cómo poder interpretar qué letra significa 10,000 y qué letra significa 1,000. Entonces ellos ponen los dos.
No es una contradicción, es honestidad de los traductores. Para dice, pensamos esos 4,000 en ese tiempo, pero en acuerdo con las letras en este área fue 40,000. Entonces, necesito seguir las copias, los manuscritos y hacer así. ¿Ok? So, hay explicaciones por todos esos detalles. Pero no es solamente un punto o 2 puntos y 3 puede ser más como escritura y 4 casi. No. Es todo o nada. Si no aceptara por la gente, no tiene el poder, no habla la verdad sobre Dios, no confirmar por un milagro y no era un profeta para escribir, encargo esa autoridad, entonces no es la canon. Por esa razón, nosotros podemos rechazar toda la apócrifa. ¿Ok? Porque no calificar los 5 cosas. En Macabeo, fácil, no era profetas. ¿Ok? Tiene milagros, habla sobre el milagro en el templo, tiene milagros, pero sí es cierto, pero no tienen un profeta en la tierra, entonces se acabó. Y yo no escucho a ninguna persona leer Macabeos y dice, ese cambia mi vida. Yo soy totalmente diferente persona para leer el Bel y Dragón. No escucha a nadie aplicar por su vida y dice, wow, ese es tan profundo, ese totalmente cambia mi vida. Pero leer ese, yo escuché ese con muchas personas de muchas partes de la Biblia, pero nunca escuché ese sobre la apócrifa. Habla con la católica, si ellos dicen, es la palabra de Dios también, es parte de la Biblia. Entonces, ¿qué parte es tu favorito? ¿Qué parte aplicar y cambia tu vida? Pregúntalo. Garantizado no tiene ningún versículo a través de la apócrifa y tiene la habilidad para cambiar su vida. ¿Ok? Y no era aceptable por toda la gente de Dios. Ese entra bien lejos de los padres primitivos. 1400 años después es cuando ellos aceptan ese como escritura. Entonces, son 1500 años y son equivocados. La iglesia fue equivocados y falta de escritura. Okay? So, es todos los 5 o nada. Esos son marcas auténticas. ¿Ok? So, yo espero esta ayuda a ustedes cuando habla con personas, habla sobre el libro de Enoch o el Evangelio de Bartolomé. ¿Por qué rechazar? Y muchas personas, muchas escépticas ahorita. Dice, la Biblia fue canonizada solamente en los 4 siglos y ellos rechazar todos esos libros porque ellos decidieron no la palabra. No, entonces podemos explicar. La razón ellos son rechazados es porque no confirma todo la canon. Y nosotros no decimos qué es la palabra de Dios, nosotros reconocer qué es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es esas 5 cosas. ¿Ok? Y cuando puede confirmar si esas 5 cosas existieran en este libro, entonces sí es la canon. No es porque nosotros solo ver, es porque Dios dijo a través de sus confirmaciones. ¿Ok? ¿Hay preguntas, dudas, comentarios? Yo pienso lo único que puede abrir su micrófono son Víctor y Daniel, sin tanto ruido. Pero, ¿qué piensa Víctor? Mucha Yo creo, como información. dijo usted, sí, mucha información. Pero lo que entendí al último, es si tiene estas 5 cosas, es un libro canon. ¿De qué carta? Tiene que ser una carta para que signifique estas 5 cosas. Por ejemplo, escrita con el propósito de Dios, confirmada por los actos de Dios, tiene la verdad de Dios, tiene el poder de Dios y está aceptada por las personas de Dios. No, eso es solo el canon para aceptar qué carta, qué libro es parte de escrituras. ¿Qué libros es la palabra de Dios? ¿Ok? Okay. Eso es para separar los apócrifas y los pseudepigrafos. Esos son los cartas como Enoch y supuestamente como Da Vinci Code. Salen muchos mitos sobre la Biblia y salen muchas cosas totalmente equivocadas. Hay muchas cosas erróneas. Esos son los principios de canonicidad
esas cosas fue determinado de los padres primitivos 2000 años atrás, cuando ellos tienen su concilio. Y ellos, ese no es nuevo, tiene tradición de 2000 años. Ujú. Esos requisitos son obligatorios. Ok. La gran diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante es la iglesia católica piensa son el cuerpo de Cristo en vivo. Entonces ellos tienen autoridad para dar canonicidad de un libro. ¿Ok? La iglesia protestante dice no, solo Dios da la canonicidad de un libro. Nosotros solamente reconocer. La iglesia católica piensa ellos tienen derecho para poner un libro y autorizar este. Porque ellos dicen, well, su argumento es así. Y habla con un católico, un padre. Dice, habla con un padre y pregúntalo. Dice, ¿por qué acepta como Macabeo como la palabra de Dios, como escritura? Eso well, es porque la iglesia, todos los cartas salí a través de la iglesia para dar confirmación, para darle poder, para decidir es canon o no. Dice, nosotros, la iglesia, decidir qué es canon y no. Es diferente en la iglesia primitiva y con nosotros protestantes. Y nosotros dice, nosotros no decidimos, nosotros reconocer, Dios decidir. La autoridad de la canon sale de Dios, no a través de la iglesia. En la iglesia católica dice, no, la canon sale a través de la autoridad de la iglesia. Su autoridad depende de la iglesia. Si nosotros rechazar un libro, no es escritura. Si nosotros aceptar un libro, es escritura. Ellos piensan, tiene autoridad sobre la Biblia para decidir qué es escritura. Y nosotros aceptamos, no, Dios decidir. Pero cuando Dios decide esta carta de escritura, siempre queda con esos cinco cosas, siempre encontrar en las cosas, cuando Dios decidir, esa es mi palabra. Quiero hablar, porque cuando Él habla, piensa sobre en esta forma. Cuando Dios quiere hablar, Él siempre habla a través de un profeta. Y siempre confirmar por un milagro. Y siempre habla la verdad sobre su mismo. Y esa su palabra tiene poder. Y toda la gente de Dios siempre reconocer, wow, era Dios. Cuando Dios quiere hablar. Entonces nosotros solamente reconocer, fue Dios. Totalmente fue Dios. ¿Por qué? Porque habla a través de un profeta y ver una cosa increíble para confirmar su mensaje, pero no hay dudas es Dios y siempre no hay contradicción, siempre habla sobre su mismo con la verdad y tiene poder sobre mi vida para cambiar mi pensamiento y todo el mundo sabe, ese era Dios. No hay dudas. Ajá. ¿Ok? La iglesia católica piensa, cuando la iglesia decide es la palabra de Dios, no importa no hay milagro, no importa este libro no tiene poder, no importa no fue escrito un profeta, y si la iglesia decide es la palabra de Dios, es la palabra. Eso es totalmente equivocado, pero eso es como ellos determinan la apócrifa. Okay. Eso es su gran equivocación. ¿Sí? ¿Queda bien con ese? Sí. Ok, está bien. So, buen pregunta, buen comentario. Gracias. ¿Y alguno más? ¿Alguno más para compartir? ¿Está bien? Y entonces vamos a orar. Gracias Dios por ese tiempo, gracias por la clase, gracias por tu confirmación sobre tu palabra, porque nosotros podemos confiar en tu palabra con toda seguridad. Este en verdad es tu palabra, porque y nosotros solo reconocer, sí, tiene el poder, tiene milagros, tiene tu voz, tiene autoridad, y todo el mundo sabe, ese es tu Dios. Cuando usted habla, no hay dudas. Entonces, ayúdanos para recordar esta parte. Ayúdanos para recordar esta parte y para poner en mente y usa nosotros cuando tenemos esa información en nuestras mentes. Trae a alguien esta semana o la siguiente semana en nuestras vidas. Cuando nosotros use esos argumentos para clarificar en verdad tu palabra así es. Nada más, nada menos.
y comparte ese con alguien, tiene sus dudas, y úsanos para equipar a la iglesia, para ser más fuerte en su fe, más fuerte en su camino, más seguro en nuestras creencias, porque toda nuestra fuente es de Dios. Y sin ti no tenemos nada. Oramos eso en el nombre de tu Hijo precioso, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Nos vemos 2 semanas. Y hermanos y hermanas, vamos a dar acceso de mi Kindle. Hay una biblioteca de Kindle. So, vamos a compartir con ustedes. Y Daniel, si tiene acceso todavía, ¿sí? ¿De Kindle, Daniel? Ok. So, vamos a compartir con ustedes la clave y la contraseña. Y busca por Kindle en su Android o su iPhone, o puede ser en un compu en la casa. Es mejor, si tiene un compu, todos pueden usar para leer en la casa, es mejor solo descargo una app. Porque ahorita tengo como 12 personas y tenemos como 15 para compartir. Ok, so ahorita tengo como 12 personas que tienen acceso a ese app. So es mejor si tiene un compu, puede compartir entre tu familia. Vamos a compartir porque tengo 2 libros para esta clase que usted puede leer sobre inherencia de la Biblia. Toda la historia, ese debate sobre cuál es la inherencia, qué significa y ese Norman Geisler. Y hay otro libro de R.C. Sproul sobre la autoridad, cómo defiende la Biblia. ¿Ok? So, tiene 2 libros para compartir con ustedes. Disfrútalo y siempre si tiene preguntas y dudas, estoy aquí para servirte. ¿Ok? So, Buenas noches. como Bye. nos dicen en la iglesia, buenos nachos. Buenas noches. Te lo bendiga. Buenas noches. Dios te bendiga, hermanos.